Hola, buen día. Mi nombre es Lacey Negrete, estudiante de la Universidad Uniminuto de Dios. El día de hoy vengo a hablarles sobre la masacre de las bananeras. Esta masacre se dio en Ciénaga, en Sucre, en 1928, el 5 de diciembre de 1928, a causa de un grupo de obreros de la compañía Frunze Seed Company. Manifiestan, levantan una protesta para poder manifestar que están inconformes a traer subcontratistas de otros países, de otros lados, traerlos a Colombia para trabajar dentro de la compañía. Esos obreros en la compañía entonces hicieron un pliego o una lista de 9 peticiones en la cual estaban inconformes para que asimismo pues los tuvieran en cuenta y pues respetaran sus derechos como trabajadores. Entonces, entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 ocurre esta masacre, donde más de 3.000 y 4.000 personas fueron desaparecidas, que aparentemente fallecieron, los mataron, ¿sí? Y solamente se encontraron 9 personas. Dice la historia o los mitos que esas 9 personas que encontraron en la plaza, precisamente en la plaza, donde estaban haciendo su protesta, se estaban manifestando, en esa plaza encontraron solamente 9 personas. Entonces dice la historia que esas 9 personas eran las 9 peticiones que estaban haciendo los obreros en su manifiesta. De igual manera, hay muchos mitos en la historia que comentan que el ejército fue el que empezó este pleito, empezó con los disparos, o que también dicen que los obreros fueron los que empezaron la discusión o los disparos. Pero realmente hoy a la cierta, hoy en día, no hay ni claridad realmente qué fue lo que pasó, y tampoco no hay claridad que qué pasó con las personas que desaparecieron, que nunca más los volvieron a encontrar. En ese momento el presidente era Miguel Albaldira Méndez, que decidió ponerle fin a esta situación, ya que tenía la presión de la compañía que era de Estados Unidos, que le decían que tenían que ver resultados o ver productividad de la empresa, ya que la empresa se estancó pues a raíz de esta problemática. Bueno, entonces así que esta compañía eh, le dijo al presidente que la empresa tenía que funcionar, ¿sí? Ya que si no funcionaba, entonces ellos iban a hacer procesos no tan procesos indebidos, donde le comentaba al presidente que si no funcionaba iban a invadir a Colombia. Entonces el presidente se vio obligado eh, a llamar al ejército, más personas del ejército, para poder ponerlo alrededor de todo el pueblo, ponerlo de guardia, que vigilaran todos los días al ejército nacional. Bueno, así que esta triste historia se vio debido a que las multinacionales llegaban a territorios colombianos a explotar esos recursos y cambiando las dinámicas, todas las dinámicas sociales, políticas, económicas, ambientales, ¿sí? De los territorios, sin tener en cuenta la población y no reservar y garantizar los derechos de los ciudadanos. Para sí mismo pues reforzar esa situación del pueblo colombiano, y pues que además siempre se le da como la garantía, ¿sí? A esas empresas que vienen fuera del país, ¿sí? De otros lados, siempre como que se le da la prioridad a aquellas empresas, y no se le da como el punto a favor a las empresas colombianas. Respondiendo a la primera pregunta,
de acuerdo a este análisis, de acuerdo a esta historia que he comentado sobre la masacre de las bananeras, ¿sí? La primera pregunta es, ¿qué papel tiene el desplazamiento forzado en este escenario? Bueno, cuando hablamos de estas poblaciones que tienen pocos recursos, ¿sí? Eh, el gobierno no ofrece las garantías como deberían ofrecerles. Así que estas poblaciones optan por abandonar, dejar tirado su territorio, donde cuyas raíces son de ahí, donde aprendieron, donde crecieron, y optan por irse a lugares nuevos a explorar, donde probablemente o no, o donde les va a tocar empezar de nuevo su nueva vida, de nuevo todo con su familia, ¿sí? Y realmente el gobierno, mientras tanto, le está ayudando a personas que probablemente sí lo necesiten, pero hay otras personas que se ven mucho más afectados a raíz de toda esta situación, ya sea por muchas diversidades por las cuales ha tenido que pasar y por las cuales ha tenido que pasar todo este transcurso de los años Colombia, ¿sí? Así que el desplazamiento ha sido como una consecuencia muy que todavía en el transcurso de estos años sigue sucediendo, ¿sí? Hemos visto que a la medida del pasar del tiempo hay muchos jóvenes que prefieren involucrarse o integrarse a la margen de la ley eh, para poder ser llamados, para poder pedir esos derechos que solicitan, que se escuchen, ¿sí? Y asimismo para poder alimentar a su familia. Para responder la segunda pregunta, que es cómo el proceso de memoria en el conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz, ¿sí? Entonces, la memoria de los hechos ocurridos en el conflicto armado muestra que debemos olvidar los hechos, los actores que provocaron los inflames hechos que han marcado la violencia al pueblo colombiano, las víctimas y sus familiares, así como los colombianos merecen la verdad y que se haga memoria de lo sucedido. Esto ayuda para la construcción de la paz, pues al hacer memoria ayuda a promover el que no se repitan los hechos. Es importante que haya acompañado de reparación justa y quienes fueron culpables paguen por los acontecimientos. Es importante que la memoria sea franca y honesta y no manipulada por la sociedad. Bueno, aquí en realidad es donde podemos ver que realmente hoy en día o hay muchas personas que realmente no conocen de la memoria, de la historia de Colombia, ¿sí? Y que realmente no sabemos ni hemos visto por lo que nuestros antecedentes han venido pasando y transcurriendo y que hoy en día estamos acá sin saber qué ha pasado atrás de nosotros. Y mira que acá hay un dato muy curioso, ¿sí? Un dato que uno dice, realmente uno lo ve como un dicho, pero es algo que está pasando. Y es ese dicho que dice, el que no conoce la historia está condenado a volverla a repetir.